Fíjense, yo primero quiero comenzar por algo que yo he llamado las condiciones iniciales, que nos ayudan a nosotros a analizar mejor lo que sucede en Venezuela, y es que tenemos que comenzar diciendo que estamos frente a una clase política que tiene una ausencia total de escrúpulos. Es decir, es una clase política que no tiene límites en lo ético. Y cuando ellos actúan, muchos de nosotros suponemos que es que son inteligentes. Y no es un asunto de inteligencia, es un asunto de que son capaces de hacer cosas que nosotros no haríamos, básicamente porque nuestros valores, porque nuestros principios nos impiden hacer este tipo de cosas. Mi presentación está titulada La explotación de la desconfianza. Y eso es lo que ha hecho el gobierno venezolano durante los últimos 15 años, básicamente, desde el año 2000, explotar la desconfianza que han logrado generar en buena parte de la población venezolana por esto de considerar que cada elección es una batalla, parte de una guerra que es la guerra de someter a todos los venezolanos a el esquema primitivo de que todo el mundo tiene que pensar de la misma forma, y si no piensa de la misma forma, entonces tiene que callarse o irse. Esa es la manera de hacer política en Venezuela. Entonces, vemos que hay una clase política que está más interesada en el uso de los procedimientos de la democracia, pero que no tiene ningún compromiso con los valores que representan la democracia. Entonces vemos una clase política que no se compromete con la libertad, que no se compromete con el respeto del otro, con el reconocimiento del otro, con la tolerancia del otro. Es, como dije al principio, una clase política inescrupulosa que pone a su disposición todos los recursos del Estado. Y entonces una de las primeras instituciones que es cooptada por el gobierno es precisamente el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es puesto al servicio del Estado, al servicio del gobierno, y ahí tenemos nuestro primer encontronazo con el CNE cuando tenemos que hacer un referéndum revocatorio que se tenía que haber celebrado en 2003 y que se termina celebrando en 2004 gracias a todos los obstáculos que pone el Consejo Nacional Electoral para celebrar ese referéndum revocatorio. Y ahí, para mí, está el origen de la desconfianza que los venezolanos tenemos en el Consejo Nacional Electoral. Hay documentación gráfica que dice que la oposición estaba preparada para perder ese referéndum revocatorio, para perderlo, es decir, para de alguna manera ver que las misiones que Chávez había iniciado gracias a la asesoría de Castro habían tenido un efecto electoral. El primero de todo, para mí, la misión más exitosa del gobierno fue la misión Identidad. Como ustedes saben, la misión Identidad logró agregar más de 1 millón de personas al registro electoral gracias al reconocimiento de la nacionalidad de colombianos, ecuatorianos, bueno, de extranjeros que vivían en el país, y además a bajar el costo de inscribirse en el registro electoral. Entonces, no solamente me daban la cédula, sino que automáticamente me daban también la inscripción en el registro electoral, y por supuesto a esas personas a las cuales se les reconocía un estatus, lo menos que uno puede esperar es que se manifiesten a favor del gobierno. Los resultados del referéndum revocatorio fueron, en todo caso, independientemente de lo fraudulento, fueron contrarios a los esperados por la oposición, y no hubo una comunicación política eficaz, una comunicación política que no nos metiera en el callejón sin salida de la desconfianza. Cuando, como resultado del referéndum revocatorio, la oposición canta fraude y se queda en el asunto del fraude sin las pruebas, bueno, viene la secuencia que vimos después. Las elecciones de gobernadores se pierden todas, porque bueno, ¿cuál es el incentivo de que yo vaya a votar si me van a robar el voto?
Después viene la elección del año 2005, donde se pierde la Asamblea Nacional en su totalidad, nuevamente por el mismo argumento y porque la gente dice, bueno, yo no voy a votar, entonces los partidos políticos dicen, bueno, si la gente no va a votar, mejor nosotros nos retiramos, y ahí empieza todo esta debacle que nos tocó vivir durante todo este tiempo. Y lo que pasa es que entonces el gobierno aprende rápidamente que sembrar la desconfianza en el Consejo Nacional Electoral y en el sistema electoral le rinde beneficio. Yo en el año 2006, si ustedes recuerdan, me tocó ser el gerente de la campaña del comando opositor de Manuel Rosales, y yo retaba en los programas de televisión a los que me invitaba, y me invitaban junto con William Lara, y yo le decía a William, pero William, por favor, dile a la gente que el voto es secreto. Y ustedes no van a encontrar una declaración de William Lara, ni de nadie del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, que dijera que el voto era secreto. Al gobierno le interesa que la gente piense como efectivamente piensa, según demuestra la encuesta de la Universidad Católica y Delfos, 60% de los venezolanos piensan que el voto no es secreto. Y eso, por supuesto, el gobierno lo utiliza, y lo utiliza descaradamente. La última vez lo vimos en las primarias del PSV hace un par de domingos, cuando Maduro dijo que él sabía quién votaba y quién no votaba, lo cual en sí mismo es una violación al secreto del voto, porque la abstención es una forma de participación y el que yo me abstenga o no tiene que ser parte del secreto del voto. Tuvo que salir Socorro Hernández rápidamente a tratar de remendar la plana. Yo creo que esa declaración de Socorro Hernández nosotros tenemos que rescatarla, porque creo que es la primera vez que alguien del oficialismo dice que el voto es secreto. Y eso es uno de los asuntos que se utiliza en aquello de recuperar, pues, de alguna forma, la confianza en el proceso electoral, independientemente de, como decía Gustavo, está lleno de procesos fraudulentos, de procesos que de alguna manera ponen en tela de juicio la idoneidad del sistema. Pero hay cosas que hay que ver con mucho cuidado, y es que la gente dice, no importa lo que hagamos, el gobierno siempre gana las elecciones, se cuentan las cajas de las máquinas que funcionan bien, las máquinas son capaces de transmitir por Wi-Fi, entonces hemos entrado en una especie de poción tóxica, una poción que dice que si sacamos más votos y tenemos menos diputados, bueno, sacamos más votos y tenemos menos diputados porque es que no ganamos las circunscripciones que teníamos que ganar. Es que este proceso electoral no es un proceso electoral presidencial. Esto no es un proceso de una sola circunscripción, es un proceso de 81 circunscripciones, y cada una de esas circunscripciones tiene que ser tratada como un proceso electoral distinta, con sus peculiaridades, con las características que van a cada región, a cada sitio donde se está haciendo el proceso electoral. Entonces, a lo que queremos llamar la atención es que a esta poción tóxica que ha armado el gobierno, de la cual explota, lastimosamente nosotros hemos encontrado una especie de refrendamiento del lado opositor. Y entonces ustedes se imaginan encontrarse una persona del gobierno que está molesto con el gobierno, y eso es casi todo el mundo, que si ustedes leen las encuestas, que uno le diga, bueno, y tú por fin vas a votar por el gobierno. Y entonces la gente dice, bueno, yo estoy pensando votar por la oposición, y acto seguido el tipo le dice, bueno, ¿y cómo vas a hacer tú si van a saber por quién votaste? Lo estamos espantando, ¿no? Y una cosa que está clara es que el voto es secreto. El voto es secreto, a nadie le han adivinado el voto. A nadie le han robado el voto. Lo que sí pasa después, bueno, el asunto de los múltiples cedulados, la vigilancia del voto, el tipo que se para detrás, todo ese tipo de cosas existen. Pero no la imposibilidad de ganar las elecciones, y yo creo que eso es un asunto en el que tenemos que hacer un trabajo para que la gente deje de percibir al gobierno como invencible. Hay evidentemente un deterioro de la imagen del Consejo Nacional Electoral, eso es a propósito, para que la gente se desactive, es una forma de rebanarle votos a la elección, porque bueno, entonces mucha gente dice, bueno, si mi voto me lo van a robar, entonces yo no voy a votar. Hay una campaña por ahí en Twitter, no sé si la han visto, que se llama No pierda su voto. Yo creo que si igual no lo uso, igual lo pierdo.
prefiero irlo a usar, yo por lo menos, ¿no? Entonces, hay, desde el punto de vista de la comunicación política, una cantidad de trampas en las que nos estamos metiendo que entonces se ven en la encuesta. La encuesta dice que más de la mitad de los venezolanos creen que se pueden cambiar electrónicamente los resultados. 6 de cada 10 venezolanos piensan que cuando quedan renglones vacíos en los cuadernos se roban esos votos. 61% piensa que el 61% piensa que el voto no es secreto, y 3 de cada 4 venezolanos piensan que hay irregularidades como cédulas múltiples, muertos votando, extranjeros con cédulas falsas, todo esto. Sin embargo, por cierto, un importante número de chavistas piensa que el voto no es secreto, es una amenaza contra el proceso electoral, porque bueno, la gente entonces simplemente siente que no se puede manifestar en contra del gobierno, so pena de perder los favores que pueda estar gozando. Y sin embargo, 7 de cada 10 personas dice que irán a votar. El estudio de la Católica dice que hay una disposición al voto, pero una cuestión muy importante, que no es que la gente diga que con esto va a votar, pero es muy importante: 9 de cada 10 venezolanos piensan que el voto es el mecanismo para dirimir los problemas de la democracia. El 2 de julio de este año, es decir, la semana pasada, Mario Vargas Llosa hizo una brillante, como siempre, exposición en Madrid. Y Vargas Llosa dijo algo así como que Nicolás Maduro hará todo lo posible para que las elecciones parlamentarias no sean limpias. Siguió su exposición y más adelante dijo: la oposición venezolana está lista para la cita electoral y preparada para administrar con sabiduría la victoria contundente que tendrá en diciembre. ¿Cuál fue el titular de los medios? Lo primero: Maduro nos hará trampa y tal. Pero el titular, ¿cuál era? El titular era, en mi opinión, no soy periodista, me perdonan los periodistas presentes, pero el titular era: la oposición venezolana está lista para la cita electoral y preparada para administrar con sabiduría la victoria contundente. Lastimosamente no pudimos montar la presentación en la pantalla, pero bueno, este es el tipo de cosas que circulan por internet y que abonan desde la oposición a favor del gobierno. Esta cuestión dice: las encuestas poco importan cuando el fraude es irreversible. Lo cierto es que el voto es secreto, independientemente de lo que se pueda decir, y que tenemos que construir desde... Sí, no hay problema. Ya, pero me quedan 2 minutos. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Este es el tipo de... No, ya estoy terminando, profe. Aunque no lo creas, hice todo lo posible por... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir una línea de discurso que dé confianza a la gente que el voto es secreto, que su voto cuenta, que su voto no lo cambian, que evite el sentido de retaliación con el común de las personas. Hay que habilitar refugios discursivos en el lado de la oposición para dar la bienvenida a quienes le brindan su apoyo. Bueno, este es el asunto de entrar en la conciliación, de buscar que la gente sienta que tiene sentido votar por el opositor, que es mentira el discurso del gobierno de que si gana la oposición entonces te van a perseguir y te van a castigar. Estar preparados para las peripecias del gobierno. Peripecias del gobierno, bueno, ya estamos viendo los problemas con Guyana y Colombia. Algún remedio del DACASO, casi que ya imposible porque no hay nada que quitar en Venezuela. La persecución moral a los líderes de la oposición. No sé si vieron el programa de este señor que llaman Jorge Rodríguez, donde saca una foto trucada de Capriles, que si el tipo se droga, no sé qué, patatín, patán. Yo siempre he dicho que a Capriles le falta velocidad en esto. Es lo que Capriles le tiene que decir a Rodríguez: bueno, te invito a que vayamos a los próceres y vamos a trotar 10 kilómetros. Pues, que se pare primero, veremos quién es el drogo de los dos. Evidentemente, Rodríguez no va a ni siquiera a arrancar. Pero bueno, este es el asunto de cómo está la persecución en este asunto. Y hay que tener en cuenta
que una encuesta nacional de las que vemos habitualmente publicadas en los medios no sirve para proyectar resultados de una Asamblea Nacional, porque tenemos el asunto de caer en el riesgo de pensar que con una encuesta normal nosotros podemos decir, este es el resultado. Eso no es verdad, nuevamente hay 81 circunscripciones.